Los animales, reales o representados, salvajes o domesticados, desempeñan un papel fundamental en el antiguo Egipto y son omnipresentes en la vida cotidiana. Los antiguos egipcios se apropiaron de los animales para emplear de distintas formas sus imágenes simbólicas. De este modo, la figura animal se convierte en el elemento múltiple de un lenguaje codificado, escrito o representado, y en este sentido se erigió el pilar del pensamiento religioso egipcio. También fue fuente infinita de inspiración y origen de una producción artística de una riqueza y variedad excepcionales, la exposición Animales y faraones. El reino animal en el antiguo Egipto reúne una selección de 430 objetos que explican esta intensa relación a partir de esfinges, estatuas, estelas, acuarelas, pinturas murales, cofres, amuletos o sarcófagos y momias. De hecho, la muestra incluye 14 ejemplares de momias animales que han sido estudiadas expresamente para la ocasión, de la misma forma que 260 objetos han sido restaurados para su exhibición. La exposición es fruto del acuerdo entre la obra social La Caixa y el Museo del Louvre. No es necesario ser egiptólogo para advertir la amplia presencia de la figura animal en el arte egipcio en múltiples formas y contextos. Esta profusión, junto con el culto a los animales sagrados que se dio en las épocas más tardías del Egipto faraónico, llevó a algunos filósofos e historiadores clásicos a considerar a los antiguos egipcios como simples idólatras. Clemente de Alejandría, entre otros, llegó incluso a ridiculizarlos con elocuente condescendencia. Esta reputación ha permanecido arraigada en el pensamiento occidental hasta la época moderna, hasta que la egiptología científica ha arrojado nueva luz sobre una religiosidad mucho más compleja de lo que parecía y ha interpretado con mayor precisión la relación entre los antiguos egipcios y el mundo animal. Los egipcios no adoraban a los animales, elegían cuidadosamente las formas animales para convertirlas, por comparación o asimilación, en manifestaciones de la esencia divina accesibles a los humanos. En su representación hay un discurso religioso, simbólico o político, basado en una observación minuciosa e incansable de la naturaleza, en una civilización en la que los animales, tanto salvajes como domesticados, eran omnipresentes. Los egipcios se apropiaron de ellos para crear de diversas maneras las imágenes simbólicas. En este sentido, la figura animal constituye un pilar del pensamiento religioso egipcio, así como una fuente infinita de inspiración que dio como resultado una producción artística de una riqueza y una variedad excepcionales. En sus 9 ámbitos, la exposición muestra estos vínculos extraordinarios que unieron a los hombres y la naturaleza, a los egipcios y los animales, a la vez compañeros, medios de transporte y representación de los dioses. Los animales fueron una fuente heterogénea de inspiración. Su imagen aparece de forma constante, tanto en la vida cotidiana como en los ritos funerarios, religiosos y civiles. En total, la muestra reúne 430 objetos, la inmensa mayoría de los cuales proceden del Museo del Louvre. La lista se completa con algunos préstamos de otras instituciones, como son la Biblioteca Central de los Museos Nacionales de París, el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, el Museo de Montserrat y el Museo Egipcio de Barcelona. El visitante encontrará esculturas, estatuas, estelas, relieves, cerámica, papiros, acuarelas, pinturas murales, cofres, amuletos, joyas, así como una gran diversidad de objetos cotidianos. La exposición incluye algunas piezas de grandes dimensiones, entre las que destaca poderosamente
la obra que cierra la muestra, de más de 6 toneladas de peso, de granito rosa. Se trata de un grupo estatuario que muestra a los babuinos que formaban la base del obelisco oriental del templo de Luxor. Otras piezas de grandes dimensiones son la esfinge real con el nombre de Acoris o el león tumbado sobre un costado. Asimismo, destaca un grupo formado por 14 ejemplares de momias de diversos animales: gatos, perros, corderos, ibis, halcones, peces, cocodrilos y serpientes. Aprovechando la última tecnología y la organización de esta exposición, se han realizado escáneres a las momias con el objetivo de recoger el máximo de información a partir de las imágenes obtenidas. Se ha podido constatar que en el interior de la mayoría de las momias se hallan animales enteros, aunque en algunos casos, como algunas momias de ibis, solo se encierran plumas o huesos aislados. También se han detallado los principios de la momificación animal, distinguiendo entre 3 técnicas diferentes de momificación, además del estudio de las momias, gracias al acuerdo entre el Museo del Louvre y la obra social La Caixa. Para la realización de la exposición, se ha podido llevar a cabo la restauración de 260 piezas, efectuando trabajos diversos, desde la limpieza hasta intervenciones de restauración, encaminadas a devolver a las obras su legibilidad y estabilidad. El recorrido se estructura en 9 secciones temáticas, con una evolución lógica. Desde la simple percepción material de criaturas reales en su medio natural, hasta la transposición de sus múltiples figuras al lenguaje codificado del pensamiento egipcio, ya sea en el ámbito religioso, funerario o político. Se reconstruye la relación que se estableció entre los hombres y los animales, la naturaleza y la cultura en el antiguo Egipto, desde la admiración y el temor hasta las construcciones simbólicas más sofisticadas, como lo hicieron en su día los eruditos que acompañaron a la expedición militar de Bonaparte a Egipto en 1798. Los naturalistas han contribuido a la labor de rehabilitación de la civilización egipcia. Las representaciones animales no son fortuitas, sino totalmente deliberadas. Para entenderlo, hay que recurrir a la zoología y la etología, porque nos permiten identificar a las distintas especies animales, pero también descubrir las razones que llevaron a los antiguos egipcios a convertirlas en modelos y en signos de un verdadero lenguaje. La riqueza natural del Valle del Nilo y el talento de los observadores y los artistas egipcios llevaron a esta civilización a conocer de cerca a los animales del paisaje nilótico y a extraer de este repertorio único los elementos necesarios para construir y explicar su visión del mundo. Las condiciones medioambientales del Egipto actual no son las mismas que en los tiempos antiguos. Los cambios climáticos y la intervención del hombre han modificado profundamente el ecosistema. Pero las fuentes textuales e iconográficas del antiguo Egipto que han llegado hasta nuestros días muestran la existencia de una fauna y una flora muy diversificadas, con especies actualmente desaparecidas, mamíferos salvajes que eran domesticados, aves, peces, reptiles, insectos y anfibios poblaban sus grandes medios naturales, el río y sus orillas pantanosas, la llanura fértil, en la que todavía hoy se concentran la población y las actividades humanas, y las áridas y hostiles zonas desérticas, arenosas o montañosas. Ante el espectáculo de la vida salvaje, en los desiertos arenosos o montañosos, en las orillas del Nilo y sus ciénagas, en las llanuras agrícolas, jardines o arboledas, los antiguos egipcios dan libre curso a su agudo sentido de la observación. La fauna nilótica y su entorno natural constituyen una fuente de inspiración inagotable
para pintores y escultores. Ya con las formas esquemáticas y depuradas del período predinástico, los artistas buscan plasmar la morfología y la anatomía de sus modelos animales, así como su pelaje, su piel, sus coloridos plumajes o sus brillantes escamas. Los animales aparecen representados bajo múltiples formas, incluidas las bestias salvajes y peligrosas que les causan un temor casi sagrado. En este ejercicio, la creación artística oscila permanentemente entre la tentación naturalista y la interpretación convencional, basada, no obstante, en una voluntad de describir el modelo con precisión y demostrar de forma clara sus rasgos más significativos. La caza, la pesca, la captura y la cría de animales salvajes o domésticos y de las más sorprendentes especies constituyen importantes medios de subsistencia. Las fuentes iconográficas muestran un gran número de escenas en las que se representa detalladamente la caza con bastón arrojadizo o con arco, la captura con red, la pesca con arpón, la preparación del pescado, el engorde de ocas o la matanza del ganado. Sin embargo, las fuentes textuales y los datos arqueológicos obtenidos en las excavaciones indican que, en general, determinados productos cárnicos eran privilegio de las clases más acomodadas. En cualquier caso, el consumo de alimentos continúa tras la vida terrenal y los animales constituyen una de las piezas fundamentales de la ofrenda alimentaria, tanto para los difuntos como para los dioses. Trinchados o deshuesados, desplumados y listos para cocinar, suelen aparecer en las mesas y las listas de ofrendas. Los antiguos egipcios aprenden a servirse de la fuerza física de los animales, de su resistencia y su agilidad, hasta el punto de convertirlos en auténticos colaboradores en el terreno económico y en el militar. Su domesticación y adiestramiento les permite utilizar el ganado, los asnos y los caballos en la agricultura, labranza, plantación, irrigación y cosecha. También en el ámbito del transporte, tanto el civil, básicamente el de los productos agrícolas y las mercancías, como el relacionado con la guerra, con la introducción en Egipto del caballo y la carrería durante el Imperio Nuevo. Los animales y los productos animales también se emplean en la artesanía como materia prima: piel, cuero, marfil, huesos, cuernos, conchas o plumas, para confeccionar objetos cotidianos, accesorios, indumentarios y adornos de gala. Finalmente, junto con las plantas y sustancias vegetales, también se usan ingredientes de origen animal, como el estiércol, grasa o sangre, para la elaboración de sustancias medicinales. Al mostrar cualidades y actitudes similares a las de los humanos, los animales son frecuentemente domesticados y fácilmente integrados en la vida del hogar. En este sentido, al animal de compañía se le trata y se le cuida como a un miembro más de la familia. A veces se le da un nombre propio y cuando muere, los dueños le honran con muestras explícitas de duelo, tal como describe el historiador Heródoto. También le quieren mantener cerca al morir, por lo que mandan representar a esos gatos, perros, gacelas o monos en sus tumbas o incluso embalsamarlos para compartir con ellos la eternidad. Esta cotidiana intimidad con el mundo animal permite a los egipcios observar de cerca los parecidos y mimetismos entre los hombres y los animales, personificados hasta el punto de convertirse en objeto de antropomorfismo, y a partir de ahí, de caricatura humana. Los animales se utilizan como instrumento de parodia en unas escenas satíricas con gran carga humorística, en las que ocupan el lugar de los humanos. Un primer paso hacia la apropiación de la figura animal, que en manos de los artistas se convierte en un medio de expresión paralelo.
Además de la función material y doméstica que hace la fauna, la figura animal se saca de su contexto habitual y se transpone de formas diversas según los distintos significados que los antiguos egipcios le otorgan. En la vida cotidiana, toda una serie de objetos manufacturados adoptan una forma animal y, según el caso, la adaptan a su función. El repertorio animal también se utiliza de forma mágica o simbólica para proteger a los vivos y a los muertos. La escritura jeroglífica se basa, en parte, en la codificación de dichas formas animales. Más del 20% de los signos jeroglíficos tiene su origen en el mundo animal. En cualquier caso, los animales y sus representaciones se cargan de sentido, por lo que pueden expresar conceptos. A partir del momento en que los animales constituyen un medio para expresar conceptos abstractos, su asociación con el mundo espiritual y divino resulta evidente. Ningún otro repertorio, tan familiar para el común de los mortales, podría proporcionar tal cantidad de formas concretas para formular y materializar los complejos conceptos del principio divino. Los rasgos de comportamiento de cada animal permiten comprender mejor la naturaleza de cada dios. En primer lugar, se convierte en su animal emblemático, lo representa y lo expresa, y finalmente se convierte en su vehículo, incluso en su encarnación. Gracias a la espiritualización de las formas animales, se consigue hacer inteligible un sistema teológico sofisticado, basado en el polimorfismo, el sincretismo y la ambivalencia. Para dar una materialidad tangible a la deidad, los teólogos y los artistas le atribuyen una forma animal puramente zoomorfa o formas mixtas e híbridas, y crean así una verdadera dialéctica metafísica que pueden controlar y utilizar con facilidad. Determinados animales, como el toro, el carnero o el cocodrilo, son considerados en vida como la encarnación terrenal de la deidad a la que se asocian. Al morir, gozan del privilegio de la momificación y de una sepultura digna de un príncipe, y los sacerdotes parten en búsqueda de la nueva encarnación del dios. Es el caso, por ejemplo, de los toros sagrados Apis, Bukis o Nebis, o de los carneros de Elefantina, representaciones vivas de Num. Por otro lado, a partir de la Baja Época, el culto animal empieza a proliferar y miles de ejemplares de determinadas especies son criados, sacrificados y momificados en las inmediaciones de los templos, para ser ofrecidos como exvotos a las deidades de las que son emanación. Sepultados en necrópolis específicas, ibis, halcones, gatos, perros, peces, cocodrilos, serpientes o musarañas, entre otros, forman parte de una práctica de devoción en la que actúan como medios de interlocución entre el dios y los fieles. La conceptualización de la forma animal parece alcanzar su punto álgido con la expresión de la omnipotencia del faraón y de los dioses que le otorgan el poder. Al faraón se le relaciona deliberadamente con el animal feroz, cuya fuerza invencible se asocia a la excepcional fortaleza del soberano y su capacidad de defender Egipto frente al enemigo. El toro poderoso, con la potencia del halcón, protegido como rey por la temible cobra que luce en la frente, es respetado y capaz de velar por el orden cósmico y el equilibrio del mundo. A lo largo de los siglos, esta excepcional manera de concebir al animal como guardián universal, protector de la realeza y encarnación de la esencia divina del rey, sigue constituyendo uno de los pilares de la civilización egipcia. Y de esta forma se establece una sutil alquimia, uno tras otro. Los animales son glorificados e instrumentos de glorificación al mismo tiempo. Los animales eran un elemento muy presente
en todas las dimensiones de la vida de los antiguos egipcios. Ciertamente, en la fauna se encontraba todo el universo faraónico. En el cotidiano y en el ámbito cultural más elaborado, en el profano y en el divino, en el mundo de los vivos y en el más allá. Ilustrar y comprender el estrecho vínculo que los antiguos egipcios establecieron con la fauna y la naturaleza que los rodeaba es el propósito de la muestra Animales y faraones, el reino animal en el antiguo Egipto.